Tenemos aquí en los estudios como invitado a Alejandro Salas. Fue ministro de Estado durante el gobierno de Pedro Castillo y él justamente está con nosotros para conversar sobre la trascendencia, ¿no?, y las implicancias de una fecha como la de hoy, 7 de diciembre. Hace un año justamente el señor Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado y disolver el Congreso cuando no se cumplían los requisitos de acuerdo a la Carta Magna para hacerlo. ¿Cómo está, don Alejandro? Bienvenido a los estudios de RPP. Carlos, Giovanna, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan y nos ven por RPP a nivel nacional. Bueno, ha pasado un año, señor Salas. A ver, hay quienes dicen que ese día se defendió la democracia en el país, Pedro Castillo intentó vulnerarla, intentó un golpe de Estado, intentó disolver el Congreso, decía, sin los motivos que establece la Constitución. ¿Usted está de acuerdo con ello? O sea, ¿cree usted que eso fue un intento de golpe de Estado o una proclama, como dicen especialmente sus abogados, ¿no?, que lo defienden a nivel judicial? No, Carlos, yo acá tengo que ser absolutamente claro y sincero, por supuesto, y objetivo. Yo fui el primer ministro en renunciar. A los minutos que termina el mensaje a la nación, se abren las puertas. Yo esperé que se abrieran las puertas del salón. Y por supuesto ingresé y le dije que lo que había leído era un delito. Y que, por supuesto, quería obtener una respuesta a él, y la respuesta de él fue que no tenía los votos en el Congreso. Vale decir, alguien se encargó de convencerlo de que lo iban a vacar en horas de la tarde, porque nosotros estábamos listos para ir en la tarde, sí, claro, a poder defender lo que era la tercera moción de vacancia presidencial que se le presentaba a lo largo de su gobierno. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo tampoco. Yo creo que, independientemente y más allá de hoy en día de juzgar lo que hizo, yo creo que sí, más bien, el descontento, y por supuesto sin justificar lo que hizo, que fue un atentado contra la institucionalidad del país, yo creo que lo que él manifestó el día de hoy, lamentablemente, no ha cambiado absolutamente nada del 7 de diciembre al 7 de diciembre. ¿Y quién era ese alguien que lo intentaba convencer o lo lograba convencer a Pedro Castillo? No lo sé, yo quisiera saberlo también, y por supuesto que me gustaría poder obtener la respuesta de él. ¿Y a ustedes como gabinete no los escuchaba? Él escuchaba varias voces, escuchaba a varias personas, habían diversos, digamos, círculos que nos acercábamos a él, como en toda teoría política del poder hay círculos de poder, y por supuesto había un círculo de poder que era un círculo correcto, que la democracia había que defenderla con democracia. Yo creo que el país, de una u otra forma, si él lograba ir a la sesión del Pleno del Congreso en el cual se iba a debatir la vacancia, y salía airosa de esa vacancia, no iba a quedarle más al Congreso de la República que saber entender que el punto de diálogo era lo mejor para el país. Pero en ese momento las acusaciones sobre presuntos actos de corrupción ya eran fuertes, ¿no? ¿No temía él que totalmente lo iban a vacar? O sea, irremediablemente. Se había hecho un conteo de votos días antes, se había hecho un testeo de más o menos cómo estaba la temperatura en el Congreso para los votos. Y habían dos escenarios que se debatían en el Consejo de Ministros. Ya, pero ese testeo, perdón, yo creo que no lo dejaba bien a Pedro Castillo, ¿eh? Eran dos testeos, un escenario, digamos, crítico, ¿ya?, que era que se llevaban 82 votos, y un escenario, digamos, optimista, que era que no se alcanzaban los 75 votos. Entonces era un escenario, digamos, crítico, y un escenario, en ambos escenarios no se alcanzaban los números de la vacancia, ¿no? ¿Y ustedes le habían explicado en esos momentos a Pedro Castillo cuál iba a ser la respuesta, cómo iban a actuar? Es decir, ¿quién se queda finalmente también con él o quiénes son estas personas que logran convencerlo? Regreso a mi pregunta porque ustedes nos dicen, estábamos reunidos todo el tiempo con él. Sin embargo, es uno de los primeros usted en renunciar y salir de Palacio de Gobierno. Por supuesto. Claro que sí. Lo que pasa es que en esa noche o esa madrugada algo debe haber seguramente pasado. Alguna información tiene que haber llegado. De hecho, ha salido información ahora último de diversos, digamos, sectores, inclusive de la policía que investigaba el tema de la corrupción, que han manifestado que han venido trabajando un tema, digamos, un tema psicológico, operaciones psicológicas, ¿no es cierto?, para poder lograr, digamos, convencer que él no iba a tener los votos en el Congreso, ¿no? Eso ha salido, se ha hecho público, ¿no? O sea, el periodista Humberto Jara ha publicado un texto en el cual, digamos, o sea, alguien lo llegó a convencer, operaciones psicológicas no lo sé, pero llevó y se fue por el camino que no era el correcto, ¿no? El camino errado. ¿No sabe realmente quién lo convenció para dar ese mensaje? Yo te lo digo sinceramente, Carlos, no, si no yo lo diría, Carlos. Es que no me consta, Carlos. Yo podría... ¿Pero de quién sospecha? Bueno, usted habla de que tenía un círculo cerrado. Pero cercano. Mira, pero él... Chávez, Aníbal Torres, no sé. Sí, pero él también recibía mensajes desde afuera.
recibía mensajes externos a su celular, que muchas veces los compartí y los leía. Decía, he recibido este mensaje y esta recomendación, ¿ustedes qué opinan? ¿De quiénes, por ejemplo, reciben? Diversos sectores, seguramente de sus gremios de maestros, de exministros. A ver, pero ahora también se sabe que incluso hubo hasta un brindis un día previo. ¿Usted estuvo, por ejemplo, en ese momento? En el momento, digamos, en el que hay la confianza que la vacancia no se iba a dar. Mira, terminamos, claro, yo estuve ese día, fue el día 6 a las 5 de la tarde, Sí. 4:30 de la tarde, en donde estaba Benji Espinosa, estaba Palomino Manchego, que iban a hacer la defensa del lo constitucional y penal en el Congreso. Estaba, si mal no recuerdo, César Landa, estaba quien te habla, estaba Roberto Sánchez también, y Félix Chero, que éramos quienes íbamos a ir al Congreso. Se expone y se le dice al presidente cuál iba a ser la distribución de los roles en el Congreso, qué tema iba a tocar cada uno de ellos, cada uno de nosotros, y finalmente él aprueba el trabajo que le terminamos de exponer en esa tarde. Y sí, sacó una galonera de guión que dijo, bueno, el día de mañana no va a haber vacancia. Ahí estaba Dina Boluarte. No. Dina Boluarte no participaba desde 15 de noviembre en Pero era reuniones, ministra. Era ministra, pero Dina Boluarte deja de participar ya desde agosto, cuando el presidente, entiendo yo, le dice que no iba a continuar siendo ministra. Ella logra hablar con Aníbal Torres, revierten la situación y regresa nuevamente a la cartera, porque no le iban a designar en el 5 de agosto como ministra. Permítame, por favor, señor Salas, hacer una pausa para ir con los titulares. ¿Cómo no? Y seguimos conversando con usted sobre la trascendencia de esta fecha, el día de hoy, 7 de diciembre, un año del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Es RPP, la voz de todo el Perú. Rotativa del aire, conversando con Alejandro Salas, exministro de Pedro Castillo. Hace un año ya que sucedió el intento de autogolpe de Pedro Castillo. ¿Usted ha vuelto a conversar, a visitar al exmandatario? ¿Ha tenido, digamos, algún tipo de cercanía con él? No, porque a pesar que yo no tengo ninguna investigación, yo salí como entré, absolutamente limpio. No tengo ningún tipo de investigación. Y siempre lo dije, si me quieren inventar, que me inventen, sabré defenderme. Pero sí fui testigo el día 7 y me llamaron como testigo a Fiscalía el día 7. Y como testigo es mejor, por tema de, digamos, práctica procesal, no tener ningún tipo de comunicación con el investigado. Si no tuviese esta figura de testigo, ¿iría a visitarlo? Sí, para preguntarle por qué hizo lo que hizo, ¿no? Me gustaría poder obtener una Pero respuesta. no por una cuestión de quizá También. estima, agradecimiento. Pero también, por supuesto, claro que sí. Y de llevarle algo de comer, y cómo no, es un ser humano. Una persona que comete un acto errado no deja de ser humano. Por el contrario, necesita ayuda. Y por mi lado, yo no tendría ningún problema en visitarlo y decirle, por supuesto que es amigo y le tengo gratitud. A mí él me hizo ministro de Estado y traté de hacerlo mejor como ministro de Estado. Señor Salas, usted nos habló hace poco, antes de los titulares de Dina Boluarte, cuando desempeñaba como vicepresidenta y ministra. ¿Usted vio en ella intención de, diríamos, o algún tipo de, no sé, estrategia para quedarse en el poder? Es cierto que en algún momento ella dijo, me imagino en reunión de ministros en aquella oportunidad, si lo vacan a Castillo me voy con él. Sí, lo dijo de manera pública en una plaza y lo dijo también como en 2, 3 reuniones cuando estábamos nosotros como ministros sentados. Ya hablamos del mes de julio o agosto, Ya. ¿no? Ella lo solía repetir. O sea, lo repitió en varias oportunidades. En varias oportunidades y en reuniones, por supuesto, privadas, Al ¿no? propio Castillo. Al propio Castillo, delante de todos nosotros, ¿no? El Ya. tema es que un 24 de noviembre, cuando hay una reunión para poder elaborar o ver y evaluar lo que iba a ser la presentación de la cuestión de confianza, ella le dice al presidente, qué bueno que convoque a todos los ministros para tomar decisiones. Yo estoy de acuerdo con la cuestión de confianza, el acta está firmada, yo tengo el acta que ella firmó, y le dice, hay que defender su vacancia en el Congreso, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo le digo, pero vicepresidenta, la trato de vicepresidenta, ¿no? Nos acabamos con temas de vacancias y usted renuncia a la vicepresidencia con cargo a la vacancia del presidente Castillo por el Congreso de la República. Se lo propone. Sí, claro, con eso el Congreso deja de pedir vacancia porque no van a querer irse. Porque si no hay vicepresidenta, van a tener que convocar elecciones en 9 meses. Y Claro, tratamos de asumen. encontrar un poco de estabilidad en el país. ¿Y qué dijo ella? No, se paró y se fue. Ah, no quiso... No, se paró y se fue y Ahora, nunca más me habló. ¿Esta figura de la carta era un ejemplo o era una realidad en ese momento? No, era una idea que salió en ese momento y que si ella me decía ya, pues la carta se redactaba en ese momento. ¿No es cierto? Y se le presentaba al presidente de la República ella misma ahí, sí. Señor Sala, disculpe, usted sabe que las noticias no se detienen. Mostrando la buena fe. De golpe de Estado justamente de Pedro Castillo. Estábamos hablando de algunos hechos ocurridos aquel día, señor Salas, y uno que llamó la atención evidentemente fue esta decisión que tomó, no sé si Castillo u otro, de que ese día usted no ingrese al ambiente donde estaba justamente el presidente de la República. ¿Fue él quien dio la orden para que no ingrese usted u otro ministro? Él consulta si yo puedo entrar, y hay un video sobre ello. Él consulta si me deja entrar o no.
y se ve claramente que una voz femenina le dice, no, atiéndelo después, ahorita no. Entonces, queda claro que a mí no me dejan entrar, porque si yo entraba, lo primero que iba a preguntar era qué va a hacer. ¿Y esa voz de quién era? Entiendo que Bexy Chávez, ¿no? Me iba a decir, voy a leer un mensaje. Si él me decía eso, normalmente lo que siempre hacíamos era ayudarlo. Puede prestarme a ver qué va a leer para aportar, para corregir. De pronto era un mensaje ligado a la presentación en el Congreso por la vacancia. Y él sabe, y ellos sabían los que estaban ahí, que si yo leía un mensaje como el que leyó, eso lo iba a romper, pues, ¿no? Y lo he dicho 50.000 veces. Entonces, no se me dejó entrar. ¿Pero qué le dijeron para que no entre? Explicaciones. No, que lo va a atender después, ministro. Después va a convocar. Y simplemente me quedé en la puerta del Salón Quiñones, ¿no? Y un año después de este 7 de diciembre, ¿cómo observa al mandato de la presidenta Dina Boluarte? En crisis y peor que el año 2022, por supuesto. Y no son datos, sino son cifras. O sea, el año pasado a esta altura teníamos una expectativa de crecimiento económico de 2.7%. Hoy no solamente el crecimiento económico se ha detenido. ¿Pero la ve hasta el 2026? A la presidenta... Sí. No por un tema de protestas, ¿ya? Pero yo sí creo que van a empezar a evidenciarse determinadas situaciones. ¿Cómo cuáles? Y vinculadas seguramente al manejo de poder, ¿no? Yo creo que ahí su hermano está muy complicado con muchas cosas que seguramente van a empezar a evidenciarse y que de pronto la podrían obligar a ella a renunciar a la presidencia, ¿no? Y la podría, digamos, esta proyección, ¿no? Desde el ámbito de abogado y político que usted ve, ¿cuánto más? Yo creo que el diciembre de 2024 vamos a los peruanos a empezar a conocer más cosas que van a tener que llevarnos sí o sí a que el Congreso tome la determinación de adelantar las elecciones, ¿no? Es mi visión política, ¿no? Señor Salas, ¿usted vio en alguna oportunidad a Nicanor Boluarte en Palacio de Gobierno? Nunca lo he visto, pero ¿No lo conoce? él se ha hecho público y se ha evidenciado en virtud al mandato y al poder de su hermana, ¿no? Nunca lo vi. Claro, y usted, hay quienes consideran que el gobierno de Pedro Castillo ha sido el peor de la historia. Usted también, ahora, un año después, ¿qué responde ante ello? Que no se puede hablar de gobierno, porque fueron 17 meses de un gobierno al cual, desde antes de juramentar, ya se habían ido a la OEA para que no se reconozcan las elecciones. Bueno, pero hablo de la gestión propiamente dicha de Castillo, la verdad. Que en 17 meses Carlos tuvo mejores cifras que este gobierno, por ejemplo. ¿En qué? Pero por supuesto es cuestión de revisar el Instituto Peruano de Economía, lo que te dice respecto de las cifras económicas en el país, respecto a lo que te dice el INEI con las cifras económicas del país, de lo que te dice la consulta amigable en cuanto a gasto público y gasto de capital del Ministerio de Economía y Finanzas, de cómo este gobierno está avanzando con el tema de la economía del país. Y hoy en día estamos en un gobierno en estanflación. Entonces, si hablamos de cifras, por supuesto que las cifras eran mejores de esos 17 meses que en estos 12 primeros meses. Lo que Pero pasa es que estamos adormecidos, pues, ¿no? Claro, pero entonces, ¿usted no se arrepiente de haber formado parte del gobierno de Pedro Castillo? Yo no me arrepiento ni me arrepentiría jamás de haber servido al país. Lo hice con integridad, lo hice con valores. Yo más bien soy un agradecido que se me haya dado esa oportunidad. Mi límite de la lealtad, obviamente, hacia la persona está cuando se tocó al país. Y cuando él leyó ese mensaje, la lealtad está en plena y en plenitud con el país. Ya para finalizar, pero cambiando ligeramente el tema, entre las visitas o personas que ingresaban a Palacio de Gobierno, ¿usted en algún momento ve a Jaime Villanueva, el ex asesor de Nunca lo vi. Mira, si fue ex asesor del gobierno de Pedro Castillo en algún ministerio, yo te lo puedo decir que fue un asesor absolutamente intrascendente. ¿Pero lo conoce? No, nunca lo he visto. Yo he escuchado de él recién por todo esto. Nunca escuché de él. Te soy absolutamente sincero. ¿Está de acuerdo con el indulto de Alberto Fujimori, su libertad? No se ha respetado el artículo 205 de la Constitución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió revisar lo que el país había, solicitado. El gobierno no ha querido esperar. El Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Constitucional ha salido a hablar del tema como que si fuese abogado Alberto Fujimori, cosa que por supuesto causa sorpresa. Y que creo que ese tipo de patear el tablero con la justicia supranacional es absolutamente delicado. ¿Qué le parece la decisión de Dina Boluarte entonces? En este caso, del indulto a Fujimori. Que le ha hecho caso a su bancada, ¿no? A su bancada oficialista, ¿no? ¿Cuál bancada? La del Fujimorismo, pues. ¿Quién soporta el gobierno si no es el Congreso? Bueno, gracias por su tiempo. Gracias. Alejandro Salas, ex ministro de Pedro Castillo, ha estado con nosotros aquí en la rotativa del aire, en los estudios de RPP, 1 de la tarde con